Bueno, en la siguiente sección vamos a hablar un poco de qué es el comportamiento del consumidor, cuáles son los factores que influyen en el comportamiento del consumidor y cuál es la importancia del comportamiento del consumidor en el mercadeo. Ok, ¿qué es el comportamiento del consumidor? El comportamiento del consumidor son el conjunto de actividades y conductas que tiene un individuo a la hora de obtener, adquirir o consumir un determinado bien o servicio. Ok, los factores, existen diversos factores que influyen en el comportamiento del consumidor, como lo son los factores culturales, que es el modo de vida de una comunidad o de un grupo, y el individuo va a adoptar ciertos patrones de conducta o ciertos hábitos de consumo para encajar en este grupo. Por ejemplo, si un individuo vive en una comunidad donde no se consume carne de cerdo, este producto estará fuera de la dieta básica de este individuo. Otro factor que influye en el comportamiento del consumidor es el nivel de cultura, que se refiere al nivel de cultura que es adquirido a través de la socialización con nuestra familia, en las escuelas, por la religión que practiquemos y otras instituciones en las cuales se vea influido nuestro crecimiento. Por ejemplo, en este aspecto podemos decir que en cuanto mayor sea el nivel cultural de una persona, mayor serán las variables más las variables o las opciones que un individuo tenga para consumir. Asimismo, tenemos factores sociales que influyen dentro del comportamiento del consumidor. Dentro de los factores sociales tenemos a los grupos de referencia, que son grupos con los que una persona actúa o dentro de los que una persona se desenvuelve y que influyen en su comportamiento. Por ejemplo, un grupo de amigos, nuestro grupo de trabajo, grupos religiosos, grupos profesionales, etc. Otro importante factor social que influye en el comportamiento del consumidor es la familia. Ello debido a, por ejemplo, actualmente existen muchas unidades familiares y las necesidades y demandas de esas unidades familiares se ven afectadas por los distintos comportamientos que tienen las distintas unidades familiares. Por ejemplo, ahorita, en la sociedad actual existen familias que están conformadas por la madre y los hijos. Entonces, este tipo de unidad familiar va a tener unos hábitos de consumo diferentes a los que tenga una familia compuesta por un padre, una madre y los hijos. También existen familias que solamente están compuestas por las parejas. Obviamente los hábitos de consumo van a variar. Adicionalmente, existen factores personales que influyen en el comportamiento del consumidor, como por ejemplo los estilos de vida. El estilo de vida es todo aquello que tiene que ver con la forma en que vive una persona, sus intereses, sus opiniones, las actividades que influyen en su comportamiento a la hora de consumir, etc. Y otro factor personal importante son las circunstancias económicas. Por ejemplo, un trabajador estará dispuesto a comprarse un carro nuevo si sabe que el sueldo que tiene le permitirá no solo comprarse el carro, sino que también le permitirá cubrir otras necesidades. Por ejemplo, entre mayor sea el nivel de ingresos de una persona, mayor será el gasto que tenga una persona en consumo, mayor será el consumo de esta persona. Otro factor personal muy importante es la personalidad del individuo, que se refiere a los sentimientos, a la forma de actuar, etc. Todos estos factores van a influir sobre los hábitos de consumo de las personas. Por ejemplo, hay personas que son
ecologistas, entonces estas personas solamente van a consumir productos que sean biodegradables, que no estén hechos de piel de animal, etc. Adicionalmente tenemos unos factores psicológicos que influyen en el comportamiento del consumidor, como por ejemplo las motivaciones. Eh, las motivaciones son una variable que impulsan a las personas a considerar una necesidad más importante que otra. En congruencia con ello, la necesidad más importante exige que sea satisfecha en primer lugar. Por ejemplo, si una persona tiene la necesidad de ir al cine, pero también tiene la necesidad de ir al parque, entonces, bueno, cualquiera de las dos necesidades que prevalezca una sobre la otra es la actividad que hará primero. O por ejemplo, si un individuo tiene la necesidad de comprarse un carro y tiene la necesidad de comprarse una casa, pero quiere más comprarse una casa, pues el individuo se va a comprar una casa primero que un carro. Entonces, otro factor psicológico importante que influye sobre el comportamiento del consumidor es la percepción, que es la opinión prevaleciente o popular acerca de un producto o un servicio en un momento determinado. Es por ello que las percepciones son susceptibles a cambiar en el tiempo. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos la percepción de que la mantequilla de maní es muy mala. Entonces, bueno, puede ser que en el futuro esa percepción cambie y consideremos que la mantequilla de maní sea un excelente producto y sea parte de nuestra dieta básica. Bueno, ¿por qué es importante conocer el comportamiento del consumidor? Bueno, nosotros como mercadólogos debemos conocer cuál es el comportamiento del consumidor de nuestro producto o servicio, debido a que ello nos va a permitir establecer las mejores estrategias de mercadeo y no solo establecer las estrategias, sino los objetivos, y esto nos va a permitir ser mucho más exitosos a la hora de conseguir nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque obviamente las estrategias deben estar basadas en lo que quiere el consumidor. Si nosotros tenemos un consumidor que, por ejemplo, un consumidor de cremas, nosotros sabemos que nuestro consumidor solamente toma las decisiones de compra en los puntos de venta y que no se ve influido por la publicidad. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos enfocar todas nuestras estrategias y todas nuestras actividades de mercadeo hacia la promoción en los puntos de venta. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mi intervención y nos vemos en la próxima. En los estilos de vida de los consumidores existe un concepto que tiene definiciones múltiples, aunque se asemejan en que todos están centrados en un criterio común al ir más allá que los aspectos demográficos o económicos en la definición de los individuos o grupos. En los individuos, el estilo de vida es un patrón que cumple con dos funciones: caracterizar al individuo y dirigir su conducta, lo cual se va a caracterizar al individuo en un patrón que consiste en el comportamiento que caracteriza al individuo en su forma de ser y expresarse. Además, sus características externas, las cuales determinan la manera de ser y expresarse. El patrón que dirige la conducta, este estilo no les garantiza o organiza lo que es un individuo, también los guía, así como lo menciona el psicólogo Andrews cuando menciona que los estilos de vida hacen una referencia a la meta que una persona se fija a sí misma y a los medios que se valen para alcanzar. Esta frase es muy cierta, ya que las personas utilizan la diversidad de los medios para lograr alcanzar su meta, en donde muchas veces se integran en el interior donde diferencian los valores, creencias y rangos de personalidad y efectos. El estilo de vida sería aquel grupo de personas que comparten características demográficas, actitudinal, valorativas y comportamientos similares. En este concepto nos da a entender que los individuos tienen semejanza de los hábitos de compras recientes que vendrían de forma parte de lo que son todos los grupos. Otras definiciones que llamó la atención es que nos dice que el estilo de vida es una forma de ser, querer y actuar y no solo de tener, como puede ser el caso de la clasificación centrada de los ingresos, lo que vendría a ser la base de la capacidad del actual y eventualmente del ser.